tal? Los saluda la periodista Rocío Galván. Esto es Diálogos desde la Frontera, un programa que se edita y produce en las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de Tijuana, Baja California, desde donde los saludamos. Nosotros tenemos la fortuna de recibir siempre a académicos y estudiosos de temas de diversas partes del mundo. En esta ocasión tenemos el gusto de conversar con el doctor Eduardo Restrepo. Él es doctor en antropología con especialidad en estudios culturales por la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, y fue jefe del Departamento de Estudios Culturales en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. En la actualidad se desempeña como investigador adjunto en la Universidad Católica de Temuco, en Chile, y entre sus temas de interés se encuentran la teoría social contemporánea, la perspectiva colonial, las antropologías del mundo, los estudios culturales, las políticas de la representación y las articulaciones étnicas y raciales, la etnografía digital y cibercultura, así como la población afrodescendiente. Hacemos una pausa e iniciamos esta conversación. Saludo al doctor Eduardo Restrepo. Doctor, ¿cómo le va? Muy bien, Rocío, ¿y tú? También muy bien. ¿Por qué está en el Colegio de la Frontera Norte en esta ocasión? Tengo entendido que incluso también en esta visita va a presentar su libro. Claro, pues el doctorado de estudios culturales me invitó para conversar con los estudiantes y algunos docentes en torno a un par de temas. Un tema que estuvimos trabajando esta mañana es la etnografía en relación con estudios culturales. Y el otro tema es pensar el problema de las identidades, que hace parte de una de las líneas de investigación del doctorado. Mañana vamos a presentar, como tú dijiste, un libro que escribí sobre un autor muy importante en estudios culturales, casi que una figura fundante. Él nació en Jamaica, pero todo su trabajo se desarrolló en Gran Bretaña y fue como uno de los fundadores del campo de los estudios culturales, que se llama Stuart Hall. Entonces mañana vamos a presentar un libro que escribí sobre Stuart Hall. Muy bien, ¿qué se llama? Forcejeando con los ángeles, y el subtítulo es Una introducción interesada a Stuart Hall. Muy bien, doctor. Y bueno, a mí me gustaría llevar a esta conversación en dos temas. Uno, hablando de la etnografía de las culturas, pues vivimos unos tiempos muy... pues no quiero ponerle calificativo, no complicados, sino diferentes, en donde las culturas están evolucionando en todos los sentidos. Por supuesto, en esto que tiene que ver con las minorías, toda esta situación de las poblaciones que en determinado momento, decíamos hace 20 años, uno no parecía que viera que fueran incluidas, y que ahora incluso no solamente son incluidas, sino que parecen a veces dominantes. No sé qué respuesta. Pues mira, sí, hace unos 30 años o un poquito más, la idea de nuestras sociedades y de nuestros estados, de nuestros países, partía de la idea de que todos éramos mexicanos o colombianos o argentinos, y que eso era lo que realmente importaba, y las diferencias al interior de los mexicanos, de los argentinos o de los colombianos, sobre todo las diferencias más ancestrales, más de las poblaciones o los pueblos indígenas o las poblaciones o los pueblos afrodescendientes, no eran consideradas como un asunto tan relevante como lo es ahora. Entonces, en los últimos 20, 30 años ha habido una transformación en cómo pensamos la diferencia cultural, y cómo la diferencia cultural tiene un lugar o no en el relato de la nación, en qué nos constituye como mexicanos, en qué nos constituye como colombianos, o incluso en el relato de la latinoamericanidad. Entonces, tienes toda la razón, ha habido cambios fuertes ahí, hay mayores sensibilidades hoy sobre la diferencia cultural, por eso se habla de interculturalidad, se habla de multiculturalismo, por eso múltiples organizaciones de pueblos indígenas y afrodescendientes se han posicionado en el espacio público para dar debates sobre cómo entender la educación, cómo entender la ciudadanía, cómo entender los derechos como ciudadanos, o cómo pensar nuestro presente y nuestro futuro.
En Colombia, por ejemplo, tenemos a una vicepresidenta que viene de un proceso organizativo, del proceso de comunidades negras, Francia Márquez, que hace 30 años, hace 10 años nadie hubiera pensado que podría estar en este lugar de, digamos, tan simbólico, pero tan importante de la vicepresidencia en Colombia. Es decir, todos estos cambios de los que usted nos habla, Eduardo, significan también movimientos en todo lo que tiene que ver con la política, los sistemas, los grupos que llegan al poder, pero ahí va mi segunda pregunta. A veces vemos el ascenso al poder de personajes que en ese sentido, ¿cómo corresponden? O sea, por una parte, pienso que hay esta evolución y que es muy favorable, pero por otra parte hay como un descenso, una involución en otras cosas. ¿Cómo lo podemos interpretar? Vale, yo veo que debemos partir de la idea de que el mundo está en perpetua transformación, o sea, lo que vivieron nuestros abuelos, lo que vivieron nuestros padres, lo que vivimos nosotros, lo que viven las generaciones, es un fluir en muchos sentidos, ¿sí? Y las cosas se transforman, digamos que algunas personas lo pueden sentir como un asunto de pérdida, otras personas lo pueden sentir como un asunto de ganancia. Te doy un ejemplo concreto. En Colombia, las élites políticas, digamos las clases dirigentes, han sido siempre un puñado de familias que tienen, digamos, una clase social, una concepción del mundo, una posición política, aunque haya diferencias entre ellas. Entonces, con estas transformaciones llega al poder una mujer como Francia Márquez y ellos, esta clase dirigente que desde el siglo XIX ha estado al frente del Estado y de esta dimensión política, puede sentir eso como una amenaza o como una pérdida. Sí, porque se pone en juego, se ponen, digamos, en disputa cosas que han asumido que son naturales, que ellos son los que deben gobernar. Y otra gente, gente negra, gente más empobrecida, gente de las regiones, deben ser gobernados. Entonces, lo que me dices es, por supuesto, todo tiene múltiples fases, se puede mirar desde múltiples lugares. Entonces, algo que puede ser un avance para una gente, para otros puede ser una amenaza o un retroceso, porque la vida social es muy compleja y tiene múltiples aristas, múltiples caras. Entonces, frente a este posicionamiento, digamos, de la diferencia cultural, de la interculturalidad, seguro que para muchas personas o para muchos asuntos pueden haber amenazas y pueden haber incluso asuntos digamos que no son considerados muy positivos, pero para otros seguramente es un avance. Entonces, lo que te quiero invitar a pensar es que las cosas no son blanco y negro, las cosas son más matizadas y más densas, y cuando el mundo cambia, eso significa que alguna gente siente esos cambios como amenaza y puede ver eso que pasa en unos términos que no necesariamente son en los que lo ven otras personas. Eduardo, vamos a hacer una pausa y regresamos con la segunda parte de Diálogos desde la Frontera.
Bien, continuamos con esta conversación con el doctor Eduardo Restrepo y bueno, hoy escuché una pregunta que le hicieron durante el taller que impartió aquí en el Colegio de la Frontera Norte y dije, ay, ya me la ganaron. Qué bueno. Pero, tiene que ver con la mujer. Sí. Decía que cómo era la etnografía del feminismo. Exacto. Entonces, Exacto. Fue interesante su respuesta. Sí, es una pregunta fundamental porque el feminismo sabemos que es digamos, un conjunto de prácticas, de ideas, de intervenciones para deshacer las relaciones de dominación de los hombres con respecto a las mujeres en tanto mujeres. O sea, el hecho de que si nosotros estamos de acuerdo en que los hombres y las mujeres son iguales, en el sentido de que tienen los mismos derechos, no en el sentido de que biológicamente sean iguales, si uno está de acuerdo en que hombres y mujeres deberían tener las mismas oportunidades, estamos dentro del feminismo. Ahora, en la etnografía es muy interesante esta elaboración desde el feminismo porque muestra cómo muchas de las etnografías muestran solo el mundo de los hombres y no muestran el mundo de las mujeres, o cómo lo que se pone en evidencia o más en relieve son preguntas y problemas masculinocentrados, o sea, asuntos como lo público, asuntos como el Estado, entonces es una conversación desde el feminismo que busca interrumpir relaciones de poder que son muy sutiles en cómo representamos etnográficamente el mundo. Y también hay una cosa muy valiosa y es que desde las etnógrafas feministas se puede mostrar cómo la ciencia y el conocimiento no es neutral en términos, digamos, del género. Existen una serie de supuestos, de prácticas, de cosas que conectan que el conocimiento se ha producido más desde unos lugares que desde otros. Entonces, la etnografía feminista es complejicemos el mundo y veamos el mundo también desde los ojos de las mujeres. Y eso implica transformaciones de lo que consideramos relevante, irrelevante, valioso, no valioso. Entonces es un aporte muy interesante a la etnografía. Sí, sin duda, porque, pues, como usted dice, la etnografía siempre ha sido vista desde toda la vida desde los ojos de los hombres. Ha sido muy masculinocentrada en cosas, aunque desde el comienzo ha existido un grupo y unas etnógrafas muy importantes. Incluso en la antropología, desde sus inicios, ha existido unas antropólogas que han tenido una voz muy, muy visible. El feminismo lo que invita a pensar en la etnografía es cómo la idea de la escritura, la idea de la representación, la idea del conocimiento está como más marcada desde unos lugares que desde otros. ¿Por qué el conocimiento de ciertos problemas ha sido más centrado que el de otros problemas? Entonces ese es el aporte de la etnografía feminista a pensar la etnografía como tal. Es una discusión epistemológica y metodológica que tiene implicaciones políticas, de cómo vemos las sociedades, cómo presentamos, cómo entendemos lo que somos. Porque la manera como entendemos lo que somos es muy importante para que seamos sociedades más equitativas, más justas, más adecuadas a lo que realmente somos. Y en esta evolución, Eduardo, estos otros grupos, en esta etnografía de los grupos, una de sus áreas de estudio, los afrodescendientes, pero también estamos hablando de las comunidades indígenas a lo largo de todo el... ¿Cómo verlas y cómo ubicarlas dentro de todo este cambio, esta evolución? Pues se conecta mucho con lo que me preguntas del feminismo, porque las etnografías de los pueblos indígenas son cada vez más hechas por etnógrafos indígenas, etnógrafos y etnógrafas indígenas, o las etnografías de los pueblos afrodescendientes o de los afrodescendientes
más hechas desde las perspectivas y desde los mismos afrodescendientes. Entonces mira que eso va a ofrecer una lectura distinta, porque cuando tú tienes una trayectoria y una experiencia como pueblo indígena, como miembro de un pueblo indígena, tienes unas posibilidades de narrar, de entender, de experimentar distintas a lo que convencionalmente se ha hecho. Entonces, digamos que lo de la etnografía feminista o la etnografía desde los mismos pueblos indígenas sobre los pueblos indígenas o desde los pueblos afrodescendientes, hecho por personas afrodescendientes, eso lo que muestra es que la etnografía necesita que sea enriquecida desde diferentes posiciones. Y lo importante es que en la etnografía cada vez más nos parece importante etnografiar el poder, porque el poder observa, clasifica, categoriza, administra, discrimina, pero se mantiene en una oscuridad que permite que sucedan cosas que de pronto no deberían suceder o que quizás sea más interesante que como ciudadanos entendamos. Entonces, uno de los movimientos más importantes de la etnografía es etnografiar el poder. No solamente a los sectores subalternizados, sino mirar hacia arriba, mirar el poder, pero también que los sectores subalternizados tengan su voz cada vez más importante en la manera en cómo son vistos, cómo son representados, cómo son pensados. Qué interesante lo que nos dice de etnografiar el poder, porque pues a lo mejor ahí están más respuestas que en etnografiar a las minorías, ¿no? O a los grupos que no han sido incluidos. Es muy importante que entendamos la complejidad del mundo y yo creo que tenemos que ser entender más sutilmente cómo operan los mecanismos de subalternización o cómo operan los dispositivos de la desigualdad. La desigualdad no es un hecho natural. Entonces, si queremos un mundo menos desigual, tenemos que entender cómo se produce la desigualdad. Si queremos tener un mundo más justo, tenemos que entender cómo se constituye realmente las formas de la injusticia. Entonces, hay que entender, no sé, las violencias en sus múltiples dimensiones. Nosotros a veces solo pensamos la violencia armada o la violencia física, pero, por ejemplo, hay muchas otras violencias epistémicas en el conocimiento que tienen que ver precisamente con el aporte del feminismo o con el aporte de que desde los mismos pueblos indígenas se piense el mundo, no solamente de ellos, sino de otros, o que pensemos este poder. Entonces, lo que está en juego es un conocimiento relevante para un mundo más justo. Qué interesante. Bueno, vamos a hacer pausa y regresamos con la tercera parte de esta conversación con Eduardo Restrepo.
Bueno, pues vamos a esta tercera parte de esta conversación con Eduardo Restrepo y desde los ojos, desde sus ojos de etnógrafo, en esto de que dice que hay que etnografiar el poder, ¿cómo ve la configuración del continente, los círculos de poder, la manera como se están dando estos cambios en los sistemas políticos? Siempre se habla, Eduardo, de que a la gente lo que le domina es la cuestión económica y que eso puede ser voto de castigo para un gobernante o para un grupo que ha gobernado. Y simplemente cuando se le da radicalmente la vuelta a la página porque las personas desean obtener una respuesta donde no la han obtenido. ¿Qué piensa? O sea, porque pues es interesante todo lo que está pasando en América Latina. Pues desde una perspectiva etnográfica creo que es importante tener en consideración las condiciones actuales en las que se ejerce la disputa política en América Latina. O sea, contamos, por ejemplo, con la influencia de las redes sociales y con todo lo que implican los algoritmos y todo este asunto de la configuración de ciertas emocionalidades, que son emocionalidades que se articulan de múltiples maneras. También tenemos que tener en consideración cómo se han transformado el papel de los medios en este nuevo ecosistema de redes y de otro tipo de elaboraciones. Entonces lo primero que yo diría es, tenemos que entender que las condiciones de la disputa política, de que se elija un presidente o que se piensen ciertas cosas como relevantes, se han transformado en los últimos 20, 30 años. Y sobre todo en los últimos 10 años. Eso lo hemos visto con campañas en muchas partes de América Latina, pero también en otros lados. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo siento que se está consolidando una especie de derechas emergentes donde los discursos y las emocionalidades que se ponen en juego son discursos y emocionalidades que intentan responder a asuntos que son percibidos como amenazas efectivas o imaginadas. Para conectarlo con algo que conversábamos antes, todos los discursos del odio o sea, discursos del odio racistas son articulaciones precisamente de sectores que sienten amenazados sus privilegios con la presencia de migrantes o la presencia de poblaciones que antes se portaban y estaban en su lugar y ahora están en escenarios que no deberían estar según sus posiciones. Entonces, lo segundo que quiero decir es que siento que en América Latina se ha ido consolidando, en América Latina y en el mundo, se ha ido consolidando unas narrativas y unas sensibilidades de unas derechas emergentes que se inscriben en elecciones concretas como Javier Milei en Argentina o que se manifiestan en personajes como Agustín Laje planteando una serie de enunciados sobre lo que llama la generación idiota o lo que piensa como batalla cultural. Existen un montón de, digamos, de articulaciones que están cuajando unas transformaciones en las derechas, que además tienen que ver con unas modificaciones, digamos, en términos de sensibilidades y de condiciones generacionales que cuajan. Entonces, lo que me preguntas, yo lo vería en estas dos, un cambio en cómo se hace, las condiciones de hacer y de la disputa política por un lado, y por otro lado, unos sectores que han sentido que su mundo se está fracturando, que su mundo se derrumba, que sus privilegios, que no veían como privilegios, sino como el resultado de su esfuerzo, o sea, el discurso del privilegio es un discurso que no ve la contingencia sobre la que se ha sustentado, sino que simplemente legitima ese lugar. Entonces, eso me parece que es uno de los elementos que está manifestando, se está expresando como en el escenario regional. Otra cosa es, siento yo, lo que hemos encontrado con las movilizaciones que se dieron en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia. Sobre todo en Colombia se dieron movilizaciones en la calle
de un conjunto de sectores sociales que no se aglutinaban en torno a una demanda o una representación concreta, sino en torno a estar hastiados de ser siempre marginados, de ser siempre, digamos, por debajeados. Entonces, todo lo que se dio con el paro y la movilización social en Colombia, lo que se dio con el paro, con la movilización en Chile, puede ser entendido mucho como unas aflorescencias sociales de unas molestias históricas que ya no son toleradas y de alguna manera eso se concreta de múltiples formas, puede consolidarse. Pero entonces yo veo esos tres elementos: han cambiado las condiciones de la disputa política y de lo político por estas cosas, lo de la emergencia de derechas muy distintas de las derechas anteriores, que se están consolidando con discursos muy particulares. Se dicen libertarios a sí mismos, aunque de libertarios pues habría que preguntarse hasta dónde, que recogen molestias de sectores conservadores, que recogen molestias de, no sé, de gente con múltiples expresiones, y lo de los movimientos sociales. Eduardo, un placer conversar con usted. Lo mismo. Muchas gracias por su tiempo y mucho éxito en la presentación de su libro. Muchas gracias, Rocío. Y bueno, pues agradecer en todo lo que vale el apoyo de Óscar Ochoa, de Stephanie Gutiérrez, de Alfonso Carabeo y todo el equipo de difusión que siempre está detrás de cámaras, pero haciendo posibles estos programas. Los esperamos en la próxima edición de Diálogos desde la Frontera y gracias por su atención.